La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El ingeniero Moisés Picazo Salazar, de Alianza Cívica, nos acompaña vía telefónica para abordar el tema de la pregunta del día de hoy, que con mucho gusto la volvemos a compartir con usted, si no la ha escuchado, para que nos dé su punto de vista. ¿Qué opina de la ampliación de la convocatoria para la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y qué espera de él? Moisés Picazo Salazar, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Te saludamos, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos Aspe. Gracias, Juan, buenos días. Y bueno, pues sí, efectivamente se dio a conocer la semana pasada que hubo una ampliación del plazo hasta el 12 de diciembre para la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué opinión te merece? ¿A qué lo atribuyes tú? Y sobre todo, ¿qué repercusiones podría tener en cuanto a las al hecho de que mucho se ha comentado de que esto se debe a que pues no hay quien quiera entrarle al toro? Sí, definitivamente esa fue la primera versión, Juan, de que desgraciadamente las iniciativas oficiales o del gobierno, así cuando aún las visten con trajes de la sociedad civil, pues a la ciudadanía no le inspiran confianza, como dice el dicho muy mexicano, el que con leche se quema hasta el coco que le sopla. Y desgraciadamente no hubo la respuesta ciudadana al respecto. Y es que es un organismo que, como muchos otros, algunos analistas no tiene dientes, es decir, herramientas para llevar ante la justicia a algún corrupto, porque además los órganos de administración y procuración de justicia son muy reacios a cumplir sus obligaciones contra la corrupción e impunidad, ya sea por corrupción, por control, por miedo, por ignorancia o simplemente por complicidad. Entonces, este comité pues estaría expuesto a que va a ser una voz en el desierto o lo van a obligar a que haga ciertas cosas que no debe, ¿no? Y seguimos siendo por otro lado, seguimos siendo una república centralista. Todos se resuelven en la capital de la república, como decía la Güera Rodríguez. Fuera de México todo es Cuautitlán. Y la convocatoria que se hizo, porque a mí me la platicaron varias personas, decían, ¿ustedes qué van a hacer como sociedad civil? Varias organizaciones, digo, pues nada, porque la convocatoria está hecha, pero tal parece que está dirigida solamente a la Ciudad de México, y para que aspirase uno propusiera una persona de acá de provincia, pues estaría muy difícil que la tomaran en cuenta, y después de todo la respuesta fue cero, ¿no? Y entonces ese es el problema que tenemos, y aunque se va a replicar en los estados, que yo sepa, no se han creado las instancias para cubrir este aspecto, y si se hacen por los gobiernos de los mismos o los municipios, pues no va a existir una ciudadanización. Ejemplos sobran, ¿verdad? Se han creado muchos consejos a nivel estatal o municipal que se supone que van a trabajar como tales, pero no hay, aunque esto supuestamente no va a replicarse en el resto de la República, y no hemos visto ninguna medida al respecto, ¿no? Pues por otro lado también debemos ser optimistas y no caer en el desánimo, pues esto podría ser una oportunidad de oro que en nuestros mejores sueños lo hubiéramos imaginado, ya que debemos poner las pilas como organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Todos sabemos el qué, bueno, no sabemos el cómo, ese no es el problema, ¿no? Y eso sería fácil, que si cada quien en su propio entorno nos apoyamos, coordinamos, y hablo de organizaciones de todo tipo, por ejemplo, las existenciales, las ecologistas, la de equidad de género, la de transparencia y rendición de cuentas, de democracia, derechos humanos, observación electoral, etcétera, etcétera. No pediríamos que se haga un solo programa porque es muy difícil. Por ejemplo, una asistencial. Mis respetos para ellas, pero ellos se dedican a enfocar a un problema. Por ejemplo, una persona que quiere silla de ruedas, se la consiguen y qué bueno, se resuelve un problema. Pero fuera de su campo no lo vamos a sacar que haga otra cosa. Entonces, pero en cambio sí podemos coordinar y saber, ¿por qué no están recibiendo fondos ustedes? Nosotros, como el resto de la sociedad, vamos a ayudarles a decir de dónde provienen los fondos, cuál es el criterio para entregarlos, a quiénes se le han entregado, cuántos se han entregado. Eso sí le interesaría a ellos y ahí nos podemos unir. Porque dice, bueno, es que asistencial ellos se dedican a cuidar a un niño, a cuidar a un anciano, a conseguir X. Pero si te fijas, si nosotros nos coordinamos todos, sí podríamos avanzar en ese sentido. Por eso digo que es una oportunidad de oro, que debemos aprovecharla porque
cuando tendemos a soñar que se acabe la corrupción y la impunidad en México es dificilísimo. Y entonces tenemos que actuar como, no como simples habitantes de una localidad, sino como verdaderos ciudadanos que cumplamos con nuestras obligaciones, porque también necesitamos nuestros derechos. Y no me canso de repetirlo, no como súbditos, somos los mandantes, y los que ocupan un puesto son los mandatarios, deben obedecernos a nosotros, es decir, acatar lo que la sociedad disponga, ¿no? Sí, deben ser servidores públicos y deben ser funcionarios que funcionen y servidores que sirvan, efectivamente, ¿no? Entonces, para mí, tiene dos aspectos. Uno, el negativo, que no hay quien le quiera entrar, porque no hay las condiciones, y la desconfianza sobre todo. Moisés, entonces, con esto que tú nos estás diciendo, podemos deducir que de entrada ya estás descalificando a la Comisión Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto por el hecho de que no tiene dientes, como por el hecho de que se va a concentrar únicamente con ciudadanos de la Ciudad de México y no habrá integrantes de provincia. Es decir, ¿ese hecho ya lo descalifica o cuáles son tus expectativas al respecto? No, mira, precisamente esta es la oportunidad de oro que te digo que menciono, que debemos aprovecharla, porque aunque hay las circunstancias que se están dando, que las autoridades son reacias a combatir la impunidad y la corrupción, ahí es donde tenemos que intervenir todos y decir, espérense, esto va en serio, y eso no va marcha hacia atrás. Mira, ¿quién hubiera soñado que el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas lo íbamos a estar manejando a diario? Acabas tú mencionar un premio que le dieron a Carmen Aristegui. ¿Quién había mencionado todas estas situaciones? ¿Quién había mencionado que ahora sí tenemos acceso a la información? ¿Quién había mencionado que ahora las elecciones son más limpias y transparentes, a pesar de que sigue la complicación del voto? Entonces, son oportunidades que te digo que sí vale la pena, aunque las circunstancias no son dadas de manera ideal. Te voy a citar nada más, mira, me voy a permitir leerte un parrafito que dice Jesús Cantú, que estaba leyendo ahí en el periódico, dice: uno de los soportes fundamentales de un régimen autoritario es la discrecionalidad que permite sus leyes, pues es la que abre la puerta para los abusos, atropellos y favores de las autoridades cuando la legislación vigente concede tan amplias posibilidades de interpretación que se puede aplicar para sustentar resoluciones totalmente opuestas. Al margen de acción de las autoridades ejecutivas es tal que lo mismo pueden castigar a los opositores que permitir premiar a sus amigos. Esto ha sido uno de los elementos centrales del régimen autoritario mexicano y lamentablemente todavía está vigente en los momentos actuales. A eso es lo que yo me refería, que está encerrada las situaciones, como dice Jesús Cantú, es un régimen autoritario que todavía asesina a periodistas, que todavía calla a personas, que corrompe, etcétera. Pero también hemos visto los avances que hemos tenido. En una ocasión yo me mencionaba, porque Marcela me preguntaba, ¿qué le tiran mexicanos cuando callas? Es que son muy optimistas. Yo sí creo que podemos avanzar y hemos avanzado. ¿Quién había pensado que se iba a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se iba a crear el INAI o el IFAI antes, que se iban a crear las correspondientes en los estados? Fíjate cómo se ha hecho y lo hemos logrado. Ahora, que sí las circunstancias son difíciles. Ahora, que no hay la apertura general para decir, vamos a proponer a alguien de Chihuahua o de Chiapas o de X. Es difícil también porque desgraciadamente muchas de las cosas se concentran en México, en la Ciudad de México ahora, pero tenemos que abrir esa rendija y precisamente ese es mi optimismo. Es una oportunidad de oro que ni en nuestros mejores sueños habíamos pensado cuándo vamos a empezar a combatir la corrupción y la impunidad. Moisés, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Precisamente por todo esto que nos estás compartiendo, yo te preguntaría, sí, qué bueno los esfuerzos, qué bueno que se arme y se arme bien el Sistema Nacional Anticorrupción, pero la pregunta es, ¿cómo hacer para blindar? ¿Cómo hacer? Porque finalmente la corrupción está ahí, alentada por muchos y por supuesto atente a que se dé una oportunidad. La corrupción como tal, como algo que se vive prácticamente todos los días en los diferentes ámbitos. ¿Cómo hacer para blindar a quienes van a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo hacer para tener confianza en ellos, para que esa confianza no se pierda, no se diluya? Porque habrá quienes les interese decir que el Sistema Nacional Anticorrupción no sirve de nada. Habrá también quienes tengan razón, que no sirva de nada. ¿Cómo hacerle entonces? Sí, precisamente lo primero que sería es elegir a las personas idóneas
que tengan un perfil adecuado para que lleguen a este puesto. Por eso digo que ahí debemos intervenir todos, desde Tijuana hasta Mérida. Y segundo, vigilar que se cumplan exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, la ley 3 de 3 sí se aprobó, fueron 640,000 firmas y Torreón fue una de las ciudades que más participó para recabarlas. Reconocidas, ¿verdad? Porque había como 1 millón. Pero finalmente 640,000. ¿Quién iba a pensar que ese esfuerzo se iba a llevar en toda la República Mexicana? Y logramos la ley 3 de 3. Digo logramos porque, aunque sea con nuestra firma, o hablarle a los amigos, o decirle, y ahora vigilar que se cumpla. Exacto, tienes toda la razón, no se está aplicando la ley 3 de 3 como quisiéramos, pero ya se avanzó. Hace más de 20 años nosotros pedíamos incluso los exámenes psicológicos, psiquiátricos y de drogas. Hace 20 años, ¿quién iba a pensar que por fin después de 20 años, más de 20 años, ya se avanzó en ese sentido y hasta hay una legislación al respecto? Tiene que ser una lucha de día a día y tiene que ser con paciencia. Mira, simplemente Participación Ciudadana 29, uno de sus objetivos es construcción de ciudadanía. Construcción de ciudadanía es la parte más difícil para que haya transparencia, rendición de cuentas y acabar con la corrupción y la impunidad. Porque tenemos que educar a las personas de que nosotros somos los mandantes y ellos son los mandatarios. Que por ejemplo, el gobierno municipal no es el presidente municipal, es el cabildo, la máxima autoridad. Son detalles insignificantes, pero que la gente todavía no los digiere, ni los asimila, ni los aplica. Y tenemos que ser ciudadanos. Me preguntaba en una ocasión, ¿qué defines tú como ciudadano? Muy fácil, olvídense la ley, olvídense lo que dice la legislación. Es aquella persona que cumple con sus obligaciones, pero exige sus derechos. Ese es el ciudadano, punto. No le pongamos más. Entonces, sí es cierto lo que tú dices. Hay gente que va a decir, no, es que es la misma historia, es la misma gata, pero revolcada. Otros van a decir, no, es que ya estamos al otro lado del mundo, es la panacea, ya fue la solución. No es cierto ninguno de los dos extremos. Hay que irnos sobre la media y seguir trabajando en ese sentido. Y vigilar que se cumplan las cosas. Ahora, quisiéramos, en una ocasión me preguntaban a mí que por qué seguía participando, le digo, porque no hay quien tome la estafeta. Si yo por mí, ya lo hubiera dejado, pero ¿dónde están las personas que quieren hacer ese trabajo, esa labor? Son contadas, pues esas contadas hay que buscar a otros más y así nos vamos, ¿no? Pero, ¿de qué sirve, Moy? Sí, mira, hay una gran cantidad de organismos de la sociedad civil que están vigilando, que están incidiendo, que están denunciando, que están ofreciendo datos duros, que están investigando y que están poniendo en la mesa y en los medios de comunicación múltiples casos de corrupción, de cohecho, de tráfico de influencias y de una gran cantidad de irregularidades, deficiencias e ilegalidades, pero no pasa nada, Moy. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A raíz de que la gente se sigue informando y aprovechando también la información, la investigación que hacen los medios, nos dimos cuenta de las famosas empresas fantasmas. Ya muchas personas me constan, no te puedo decir los nombres, porque hay que respetarlos, y empezaban a escarbarle más, y ya se dio un caso, cuando menos se logró que se renunciara esta señora, que tenía una empresa fantasma. Al principio lo negó, dijo que era lo mismo de siempre, ¿no? Que están mal informados, que eran cosas electoreras, que siempre están nada más tratando de molestar, como dijo en una ocasión Humberto Moreira. Esos que piden información no lo hacen más, estar fregando, así lo dijo textualmente. No, señor, estamos investigando porque es información nuestra, no de ustedes. El dinero es nuestro, no de ustedes. Yo les he preguntado a mucha gente, ¿quién paga impuestos? Y mis alumnos ninguno levantaba la mano. Y les preguntaba yo, ¿quién trae automóvil? Todos levantaron la mano. ¿Quién pone gasolina? Todos levantaron la mano. ¿Quién se toma un refresco? Todos levantaron la mano. ¿Quién toma una cerveza? Pues algunos levantaron la mano. Pues todos están pagando impuestos, y no solamente el empresario. Eso la gente lo desconoce, hay que decírselo, y repetirlo. Cuando va a comprar una pieza de pan dulce, usted está pagando impuestos. Es que yo no pago impuestos. Sí, cómo no, todos pagamos impuestos. Y el dinero que manejan no es de ellos, es de nosotros. Es una labor titánica, es una labor difícil. Digo, nada más ese último ejemplo, que denunció esta señora. En Durango, ¿qué pasó con la señorita esa, la señora que hizo la entrega a medias? Y se fue de viaje a Argentina, Mendoza. Espérate, ya está en la cárcel. ¿Por qué? Porque la gente sigue insistiendo a ver qué pasó con esto, ¿no? Sí es cierto, es muy difícil porque tenemos un país, somos con una explicación de 3.5 o de 35 a nivel de 100, del país más corrupto del mundo. Eso no lo podemos quitar de la noche a la mañana.
Pero qué vergüenza, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Sí, Moisés, pero luego da la impresión que todos estos son chivos expiatorios, porque luego nunca llegan así como al corazón de dónde se gesta la corrupción, y conocemos tal vez detalles de alguno y de otro, pero no realmente de quienes son los que palomean todos estos actos corruptos. Sí, precisamente, por eso digo que es una labor titánica, porque bueno, cuando menos ya se vio algo de la punta de la hebra de que sí se le está corrigiendo, sí se le está siguiendo, sí se le está incidiendo. A ver, espérame, pues no que no haya empresas fantasmas. Y ese ejemplo se cundió y se dieron cuenta que había en Veracruz, en Chihuahua y en todos lados. ¿Quién había hablado de eso anteriormente, no? Pues es que sí se hablaba, pero se hablaba en los corrillos, en los pasillos, en voz baja, y se hablaba cuando tú veías la riqueza desmedida de quienes llegaban al poder. Sí, precisamente, fíjate, lo dijo Carmen Aristegui en su discurso. Un juez la sentencia por haberse excedido en su derecho a la libertad. ¿Cómo es posible que esa cosa tan absurda? Ese juez hay que señalarlo, decirle que se vaya a su casa, no es posible, ¿no? Claro. Sí. Muy bien, pues Moisés Picasso Salazar de Alianza Cívica, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, muchas gracias y esperemos que sigamos avanzando en este sentido, aunque sea paso de tortuga, pero ahí vamos. Que así sea, gracias.